transformaciones y grandes mutaciones a nivel genético y a nivel cultural para permanecer vivo. Por ejemplo, en el caso de la pertenencia, si para ti sobrevivir es tener tu sentido de pertenencia porque así sobrevives, entonces harás lo que los niños, como se decía con las abritas y el amaranto, porque esa es tu manera de permanecer vivo. En otros casos, la sobrevivencia será a través de despertenecerte de una cultura en donde ya no responde a tu propia sobrevivencia. Nada más por dar un ejemplo biológico y dónde se unen estas cosas, a nivel celular, lo que llamamos el motor energético de la célula y hace que nosotros aquí estemos vivos y pensantes y compartiendo en esta mañana, es la mitocondria. La mitocondria, dentro de la célula, fue una bacteria que atacó a una célula allá hace millones de años y en lugar de haber matado a la célula, hizo que la célula la adaptara a sí misma y la convirtiera en el motor de la sobrevivencia. Entonces, pues bueno, híjole, son cosas que uno se queda con una sorpresa inmensa. Indudablemente se han dicho y se han intervenido de una manera muy enriquecedora por todos los que han participado, ¿no? Pues que son sumamente interesantes y muy apreciables, ¿no? Como para seguirlas estudiando. Yo creo, en principio, ya regresando al contexto de la evolución, que hay una direccionalidad, y eso va un poquito en la línea de lo que dijo Martín, ¿no? Que realmente es para mejorar, ¿no? En el gran total, ¿no? Sea biológico, sea de supervivencia, sea de cultural, etc., ¿no? Y luego, cuando tú mencionaste lo del renacimiento, me hizo pensar un poquito rápido en que a lo mejor hay una serie de procesos que son como cíclicos, ¿no? Como periódicos, ¿no? Entonces los del Renacimiento regresaron a recuperar la cultura, el conocimiento de los antiguos, ¿no? Ahorita a mí a veces me da la impresión de que con tanta rapidez que estamos viviendo y por el hecho mismo de que nuestras vidas están creciendo en el espacio de oportunidad, se nos van olvidando las cosas, ¿no? Y ahorita ya está pasando lo que sirvió como un elemento para la novela esta del planeta de los simios, ¿no? De que ya a muchos jóvenes realmente cuesta trabajo enseñarles porque ya no quieren aprender, o ya de plano se les olvidó, o ya a veces ni siquiera saben no solamente hablar correctamente, sino escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre hay como esos regresos, ¿no? A tratar otra vez de recuperar, y por ejemplo esto me llevó también a un pensamiento del uso de la práctica de los idiomas, ¿no? De las lenguas de comunicación. Por ejemplo, yo creo que pocas personas saben, bueno, me imagino que no aquí, pero muchas, yo me sorprendo cuando lo comento, el idioma coreano, ¿no? El idioma coreano es un idioma, pues, como todos, pues, su parte lingüística, su parte escrita, ¿no? La parte escrita no es como el chino o como el japonés, que son ideográficos, ¿no? Sino es un idioma con un alfabeto. Porque hubo un rey que dijo, si no cambiamos el idioma, sobre todo la parte escrita, no vamos a progresar, ¿no? Y no fue hace mucho. Igual en el turco, ¿no? Pasó algo parecido, ¿no? Entonces son como modificaciones en la vida de las sociedades que culturalmente que van en la búsqueda de esa mejoría, ¿no? Y ya para terminar, me voy a adelantar un poco lo que voy a platicar la próxima vez, que es el papel de los principios de la física, ¿no? O sea, hay una serie de principios físicos que son, digamos, no se pueden dejar de cumplir, ¿no? Y los conocemos todos y los practicamos todo el tiempo, ¿no? Uno es la conservación de la materia, la otra es el balance de fuerzas, ¿no? Fuerzas de movimiento, la otra es conservación de la energía. Las tres son de tipo conservativo, con sus elementos que a veces las desligan de esa conservación, pero porque falta considerar, y eso es lo que creo que tiene que ver mucho con la evolución, una ley que no es conservativa, que no se refiere a la conservación, sino bien se expresa como un desbalance, una direccionalidad, que es la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Que nos habla siempre de que todo tiene un cierto camino, no hay posibilidad de regresar a no ser que se emplee más energía o a no ser que se utilicen
otros elementos disponibles cuando los hay, ¿no? Entonces, esa segunda ley que nadie nos las enseña, a los ingenieros nos las muestran de una manera un poquito pragmática a veces, un poquito forzada, que generalmente no la entendemos la primera vez, después ya la entendemos y ya la podemos, digamos, integrar, ¿no? Hay una ley que yo creo que es la esencia de la evolución, que se llama segunda ley de la termodinámica, y que nos lleva por un camino que no lo podemos dejar de seguir, y es el tipo evolutivo, que yo creo que siempre es para mejorar, para lograr cuestiones optimizadas, mejor, siempre mejor, ¿no? Ese es el tema. Pues, bueno, yo quisiera nada más decir dos cositas. La primera es la primera vez que vengo a una reunión de este tipo y primero quiero decir que me gusta mucho el formato, ¿sí? Me gusta mucho el formato de conversación entre ustedes sobre un tema y eso porque yo venía así un poco pensando en que ibas a dar una conferencia tipo congreso así de estas 15 páginas, etc. Bueno, se vale mucho, pues otro formato, ¿no? Para otra cosa. Entonces esa es la primera cosa que quería decir. Y la segunda, que escuchando toda la primera parte pues, de esta conversación tan interesante y tan informativa y tan formativa también, me quedo pensando en la evolución del lenguaje. Yo trabajo con cosas sobre el lenguaje y escuchando esto y escuchando también, como se decía muy al principio, todas estas ideas tan provocativas, ¿verdad? Pues bueno, pienso en el lenguaje y pienso que la evolución del lenguaje, sí, que es uno de los productos también culturales más importantes, pero no es únicamente un producto cultural, es también un producto biológico, orgánico, ¿no? Son las dos cosas y eso también hace que sea tan complejo y tan interesante observarlo. Y pensaba con esta cuestión que tiene que ver con dónde está la generación del cambio, si está dentro del mismo fenómeno, dentro del mismo grupo también, o si son cosas externas. Y en el caso del lenguaje parece que son las dos cosas. Si pienso en que en las partes más biológicas del lenguaje, pues bueno, la parte fónica tiene cierta estructuración porque tiene que ver con la parte muy biológica de las cuerdas vocales, del aire, de cómo funciona todo esto, pero también con la parte cerebral. Y si luego pienso en otra fase, pues y en otras cosas del propio lenguaje, bueno, pues tiene que ver con la parte social, ¿eh? Y entonces, pues bueno, en eso pensaba por ejemplo en cambios que son muy, por un lado muy orgánicos, muy biológicos, pero cómo fueron impulsados también por cuestiones sociales. Pienso por ejemplo en cómo cambió una F que existía en el latín, ¿sí? Y cómo esa F en contacto primero con el propio uso de los usuarios, ¿verdad? De los hablantes, pero como con el contacto con otras lenguas, cuando esta lengua sí viene y empieza a relacionarse con muchas otras, con la expansión del imperio, ¿sí? Romano, entonces cómo esta F empieza a debilitarse y debilitarse y debilitarse hasta que desaparece como tal. Y en el caso del español y de otras lenguas romances, la tenemos como en la ortografía como una H para recordarnos que allí había un sonido, ¿no? Y etcétera. Entonces, ¿cómo en este producto tan complejo, tan interesante y tan importante que es el lenguaje, cómo podemos encontrar también esta polémica? Y en donde es hora en que seguimos con muchas preguntas abiertas. Muchísimas gracias. Yo nomás un único comentario. Con la evolución del lenguaje, nos ha ayudado así como pueblo el uso de los diminutivos, que decimos, dame un poquito de sopa. Yo quiero una casita chiquita. Decía Octavio Paz que es como
atrasaba la evolución cultural de nuestro país hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que eso es una teoría de usted. Sí, es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. O sea, creo que sí habla mucho también a lo mejor de la parte que podemos No sé, ¿por qué no nos tomamos un cafecito? Exacto, yo creo que nos ha ayudado tantito. El uso del diminutivo en el español de México, casi exclusivamente, creo que en Centroamérica también, es en un sentido de cariño. Sí, sí, claro. Sí, Sí. Porque, sí. eso me enteré de una antropóloga, porque parece que en la lengua mexicana, sobre todo en el náhuatl, había una especie de diminutivo como manifestación de cariño. Sí. Es como los hawaianos usan la doble palabra, ¿no? El wiki wiki, por ejemplo. En el vasco también. En el vasco también, ¿no? Bueno, vayamos a tomarnos una tacita. Recuerda la siguiente y que dónde pueden ver los videos, porque tenemos ya una charla subida y dónde podemos ver. Los videos los estamos subiendo en la página de ENSO, está en www.centroenso.org, ahí lo estamos subiendo. Esta va a estar ahí ya pronto. Esta va a estar ahí pronto. Sí. Y la próxima charla es el 19 de mayo, sábado 19 de mayo, igual 19 nos vemos aquí. Va a ser con Jaime Cervantes y va a ser sobre ingeniería y evolución. Así que aquí nos vemos el 19 de mayo. Gracias. Gracias a todos.